Bueno, buenos días, profesor. A continuación, bueno, mi nombre es Pablo Mora. A continuación le voy a explicar el funcionamiento y la resolución del proyecto número 1 de circuitos digitales. Como primera parte, voy a explicarle lo que sería el trabajo del reporte para posteriormente explicar lo que sería la simulación en Multisim. Entonces, como primera parte, el proyecto consistía en demostrar en un display de 7 segmentos del 0 al F en hexadecimal esos números en esa pantallita, por decirlo así. Entonces, para empezar con eso, se tuvo que realizar una tabla de verdad con todos los circuitos o segmentos del display. Entonces, para explicar esta tabla tenemos que W, X, Y, Z, tenemos 4 entradas. ¿Por qué son 4 entradas? Porque ocupamos de 0 al F en hexadecimal, serían 4 bits o 4 números en binario. Entonces, vemos que 0, 0, 0, 0, 0, 0 en hexadecimal es 0. Y así fuimos poco a poco con número binario pasándolo de hexadecimal. Entonces fuimos haciendo todas las combinaciones y decíamos que X combinación era un número en hexadecimal. Entonces, teniendo esa tabla ya lista, pasamos a lo que sería el A, B, C, D, E, F, G, que en este caso sería las patitas, por así decirlo, del display, como lo vemos en esta imagen. Entonces, aquí están A, B, C, D, y F, E y F, G. Entonces, lo que consiste esta tabla es que en el 0, por poner un ejemplo, si queremos demostrar el 0 en este display, tenemos que saber qué patitas del display tienen que estar encendidas o apagadas. Entonces, lo que hacíamos era, vemos que en el 0, para la patita A tenía que estar encendida, entonces lo que hacía yo era que me venía acá y revisaba, entonces yo decía, uy, sí, el 0 ocupaba esto encendido, porque en 0 serían todos estos, excepto el G. Entonces, lo que se hace en esa tabla es que se ponen todos los valores en 1 porque se quieren encendidos y el valor de G, que era la rayita del medio, se pone en 0. Entonces, con esa metodología se fue realizando todos los números. Veíamos con el 1 cuáles ocupábamos encendidos y cuáles ocupábamos apagados. Posterior a realizar toda esa metodología y todo ese procedimiento en estas tablas, se tienen que realizar los min términos y los max términos de cada segmento para poder así resolverlos con álgebra booleana en los dos casos, en min términos y max términos, y después resolverlos con mapas de Carnot. Entonces, primer paso, para demostrar cómo fue todo ese paso, todos esos procesos, con el A, sacamos lo que serían los min términos y los max términos. Entonces, aquí serían los min términos. Para poder resolverlo, teníamos que juntar todos los min términos y resolverlos mediante álgebra booleana, con los teoremas y diferentes técnicas. Entonces, aquí tenemos la resolución o la simplificación de todos los min términos, que podrían ser como que 12 por ahí. Entonces, toda esa ecuación es simplificada, llegamos a esto. A lo que también teníamos que llegar en max términos. Entonces, los max términos los teníamos que simplificar también al máximo y tratar de llegar a la misma respuesta. Entonces, cuando ya haber resuelto esas dos simplificaciones en el A, posteriormente se realizaba una comprobación, podría decirse, o de otra forma de resolver expresiones de álgebra booleana muy grandes, o alguna forma, o alguna otra técnica en vez de álgebra booleana sería los mapas de Carnot. Entonces, con los mapas de Carnot podemos revisar bien cuál sería la respuesta de la ecuación grande, o sea, cuál sería la simplificación al máximo. También se comprobó, bueno, pero también por órdenes del profesor, se realizó la comprobación de la ecuación, por un ejemplo de esta ecuación, en Multisim, para ver que estuviera bien nuestra respuesta, para que a la hora de montarlo en la simulación no hubiera ningún error
porque si la simplificación está hecha de una manera incorrecta, y a la hora que lo montemos, los valores que queremos que muestre el display no los va a mostrar. Entonces, esto se comprobó en Multisim y dio la respuesta correcta. Entonces, esta ecuación sería la que posteriormente vamos a transformarlo a forma digital o a forma de circuitos para así poder montarla en el display, en la simulación. Con B y con todas las demás segmentos se hizo lo mismo, resolución de min términos y max términos, mapa de Carnot, lo revisamos en Multisim y fuimos así poco a poco. Entonces, con lo que sería ahora la simulación, bueno, ya teníamos la respuesta de cada expresión grande en un término o max término con el mapa de Carnot de cada segmento. Entonces, teniendo ya la ecuación simplificada, lo que teníamos que hacer era, bueno, primero, encontrar estos botones, por decirlo de alguna forma, donde solo tiene dos estados, 0 y 1, encendido y apagado. Porque serían las entradas W, X y Z, que sería para demostrar como esto sería en binario, vamos ahorita a demostrar el 1 en binario, y aquí tienen que mostrarlo en 1 de forma hexadecimal. Entonces, se colocó estos botones, por así decirlo, y luego se colocaron estos cuadritos que se llaman subcircuitos. Aquí los subcircuitos, lo que hacemos es meter lo que sería el circuito A o la ecuación simplificada de A de manera en forma de compuertas. Entonces, aquí tenemos lo que serían nots, ands y ors, porque lo que ocupamos a veces es que algunas de nuestras expresiones estén negadas, tienen que estar multiplicadas y se tienen que sumar. Podemos ver que en algunos casos tenemos ands de 3 entradas y aquí hay ands de 2 entradas, porque depende de cómo tengamos nuestras expresiones, pueden ser de esos dos tipos, inclusive de 4, pero en ninguno de nuestros casos fue así. Entonces, poco a poco, se fue montando el circuito así, se hacía primero el circuito A, después montaba un subcircuito, lo realizaba en B, y así sucesivamente con todos los demás. Vamos a mostrarle todos los circuitos. Este es el B, ese sería el C, este sería el D. Uno de los más complicados fue el D, que tiene expresiones, tiene casi todos, de hecho, todas sus ANDs son de 3 entradas. Tenemos el E, que es uno de los más sencillitos, el F y el G. Entonces, montados ya todos los circuitos acá, lo que correspondería era conectar sus entradas y las salidas a su correspondiente destino, por decirlo así. Entonces, para enseñar un ejemplo de cómo fue la conexión de este, digamos en el circuito A, la entrada I01 sería W, la I02 sería X, la I03 sería Y y la I04 sería Z. Para todos los subcircuitos fue el mismo orden, entonces se respetó eso. Y con las salidas, bueno, como este era el circuito A, sabemos que era la partida de A. Entonces, bueno, silenciar esto. Vamos a ver cuál sería su respectiva salidas, como estoy mencionando. Entonces, con I05 sería en A, en el circuito B sería en B, en el circuito C iría la partilla C, así sucesivamente. Entonces, cuando ya tenemos eso, lo que tocaría era realizar la simulación, comprobar que todo esté bien. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, primero corremos la simulación. Entonces, comprobamos con la tabla, con esta tabla. Entonces, veíamos que para mostrar el número 0 en hexadecimal tendrían que ser W, X y Z todos esos en 0. Entonces, vemos en este caso, todos están en 0. Vamos a mostrar el 1, sería con solo Z encendido. Entonces, fuimos mostrando y en el segmento, en el display tiene que mostrar el número 1. Y así es como se fue poco a poco. Bueno, aquí está el 3, me adelanté, perdón. Ahí sería el 2. El 4 sería solo el X.
el 5 sería X y Z, luego el X y Y sería un 6, los últimos 3 encendidos daría un 7, ahora solo W tendría que dar un 8. Después tendría que mostrar un 9, ahora un 10, que un 10 en este caso sería una A, entonces me enseña la letra A. Ahora la letra B, ahora la letra C, D, E y la letra F. Entonces comprobamos que de manera binaria los números que queremos mostrar en el display están hechos de la manera correcta. Lo que quiere decir que, bueno, las simplificaciones de los circuitos se hizo bien, además que se comprobaron en Multisim, y no solo sus simplificaciones, sino también sus mapas de Carnot. Y entonces con eso pudimos demostrar aquí en esta simulación los números en el display de 7 segmentos. Y pues eso sería todo por el proyecto, toda la explicación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.